de lo que pasó en 9 de julio, que fue realmente dramático. El foco, el ojo de la tormenta estuvo puesto allí. En un ratito, al toque, vamos a estar en directo con nuestro compañero Matías Castelli, que está allí trabajando. Pero Rosy, contanos, ¿qué fue lo que sucede allá? Lo que sucedió, perdón, allá en 9 de julio? El fenómeno de la tormenta que se dio específicamente en ese punto de la provincia de Buenos Aires. Ahí nace todo el foco del problema. Nace en la zona de 9 de julio, se forma un poquito antes, pero descarga todo el 9 de julio. Y claro, los vecinos dicen la cola de un tornado. Técnicamente no es un tornado, son microrráfagas, pero no le bajan el precio el cambio de nombre, ¿eh? El daño que hicieron es fundamental para la parte... Bueno, mirá, el viento arrancaba de esta manera. Digo, el daño que hicieron es fortísimo, ¿sí? En silos, en el autódromo, en distintos lugares que nos va a mostrar Matías Castelli. Lo que yo te voy a contar es que esta tormenta arrancó ahí y que nunca disipó, que llegó a la zona de El Amba con la misma potencia que descargó el 9 de julio. Claro, no pasó por Capital, no pasó por zona norte, pero pasó con la misma potencia que la vemos ahí por zona sur. Por eso nosotros vemos a Berisso, por ejemplo, entre otras cosas, anegadas. Tenemos el viento, tenemos las calles que están totalmente inundadas, los destrozos en el Aeroclub. Acá, fundamental es escuchar el viento también, ¿no? Porque más allá de que uno ve el destrozo, cómo volaron galpones, se rompieron los galpones del Aeroclub, pero también galpones de techos de colegios, complicaciones para todo 9 de julio. Acá el relato dice, bueno, por lo menos zafaron los aviones del Aeroclub, tuvieron suerte realmente, se rompieron los hangares, volaron las puertas, se resistieron los tinglados. Pero mirá lo que es el autódromo, por ejemplo. El autódromo, todos los sectores de boxes, que ustedes conocerán, chicos, caídos, ¿sí? Claro. Hoy nos contaban que las luminarias también están caídas, ¿sí? Las chapas que ves eran justamente el sector de boxes que quedó arruinado. Mostramos 9 de julio porque justamente es ahí, en ese lugar donde nace la tormenta que después posteriormente fue avanzando hacia el Amba y que nunca en todo su recorrido, casi 300 kilómetros, disipó, nunca se achicó, nunca perdió potencia. Y es más, te digo, pasó por el Amba y siguió avanzando por el Uruguay, recorrió casi 800 kilómetros y nunca perdió potencia. Los destrozos en el campo, ¿sí? También, es lo que te decía, sectores fundamentales para la agronomía, sectores fundamentales. Hoy nos hablaban justamente de los silos que, bueno, en algunos casos no estaban totalmente llenos, pero Matías Castelli seguramente nos va a poder contar más detalles de cuántos destrozos hay hoy cuando hacen el raconto el 9 de julio. Mati, contanos. A ver, Matías, desde 9 de julio. Hola Dani, hola a todo el equipo. Observen cómo es la situación ahora en 9 de julio. Muchos vecinos intentando reconstruir sus casas después de vientos de más de 150 kilómetros por hora. Observen lo que es esto. Esto es un techo. Voló como si fuera de papel por más de 200 metros, porque no es de aquí, es de una casa que está a 2 manzanas de aquí. Observen lo que es la pared del fondo de este terreno donde estábamos. Las 4 partes del fondo eran de estos perfiles de hormigón. Bueno, el 50% quedó directamente en el piso por lo que fue la fuerza del viento que hubo ayer. Miren, les vamos a mostrar un parabrisas de un automóvil, porque en esta casa en la que nos ubicamos se dio la particularidad que los perfiles, estos perfiles que vemos acá, en el frente de una casa, se clavaron como lanzas en distintas propiedades y, por ejemplo, aquí. Mirá. ¿Es así, Daniel? Exactamente. Buenas tardes. Sí, voló el techo de una casa lindera de atrás y se clavó, la frenó mi casa, el patio de mi casa, y se clavaron los perfiles, se clavaron todo en el techo como lanza, exactamente. Yo les quiero dar una imagen, ¿no? Además de este vidrio, por ejemplo, donde se clavaron perfiles como lanzas. Miren allá, mira, Bula, por esta casa en que estamos. Miren, hay por todos lados techos que volaron, que no se saben de dónde son en verdad, porque se desplazaron por el viento por muchos metros. En la ochava de la esquina, otras 2 chapas acumuladas, ¿no? Miren un poco más allá en el fondo, un galpón de la industria agropecuaria. Miren lo que es. Le damos solamente de esta esquina el panorama de lo que se vivió en esta ciudad. Y aquí en la casa de Daniel. Daniel, vamos a entrar a tu casa, si sos tan amable. Sí, chicos. No, porque digo, los daños materiales son más que evidentes, pero ¿hubo heridos? Porque esta situación fue devastadora. Claro, sí. Sí, lamentablemente hubo heridos, no tenemos reporte de víctimas fatales, porque se han dado situaciones como las que le mostramos recién con un auto, pero también adentro de las casas. Miren lo que es, aquí, como en tantas viviendas, tuvieron que cambiar
o agregar nylon a los techos. Porque en el caso de Daniel, se han clavado estos perfiles que vemos en el jardín, se han clavado como lanzas en el techo. Permiso, Daniel, permiso. Aquí también tenías un perfil incrustado. Acá incrustado, que vino de arriba y se cruzó todo acá. Cruzó acá, Mirá vos. donde estábamos, y se metió todo hasta acá. Y después se rompió toda la parte, bueno, que no se ve porque está tapado. Arriba se rompió todo con los mismos O perfiles. sea que aquí en el medio del living quedaron estos pedazos de techo. Sí, En verdad son todo perfiles abajo, sí. como si fueran lanzas Lo incrustados. mismo. Nos salvamos por 40 centímetros, porque estábamos todos acá del susto porque temblaba todo y estábamos todos amontonados en este pasillito y pasaban los perfiles y no sabíamos dónde ir, a donde terminamos ahí abajo. Rosy, vos estás viendo mientras salimos de esta casa, donde nos permitieron ingresar amablemente, cómo es la situación aquí, que persiste, nos dicen los vecinos, también lo dice el Servicio Meteorológico, persisten los vientos fuertes, sobre todo para la tarde, por eso la preocupación. Siempre, bueno, viendo un poquito las imágenes y vos ahí, como siendo un poco mis ojos, lo que siempre pregunto es, porque me sirve mucho de referencia, es hacia dónde están caídas las cosas. ¿Están todas caídas hacia un mismo lado o ves un desparramo, Mati? Porque viendo las imágenes me da la sensación de que está todo caído hacia un mismo lugar, ¿sí? Como que el viento arrasó en una forma, ¿puede ser? Sí, totalmente. El viento obviamente vino con ráfagas en una dirección, pero lo que es notable es lo que se desplazaron. Nos estamos moviendo en vivo. Miren cómo quedó. Bueno, eso habla a las claras de que no se habría tratado de un dejando la tornado, vista. Mati, sino que es más que nada lo que se llama microrráfaga. El viento fue y vino. Claro. Nos decías, el viento fue y vino. Fue y vino y volvió. Lo que destrozó la parte que iba, lo que no destrozó, cuando volvió lo destrozó de vuelta. Levantaba techo A ver. de terror. Claro. Miren acá, esta casa. Esto no es Bueno, es el una techo de la casa que tengo yo. pero quedó totalmente. Ese techo, Ese techo el que está en casa. Ese que voló, de ahí voló y fue el techo que vos mostraste recién. Claro, como La se distancia, desplazó Sí. La 100 distancia. metros, toda la. Sí, bueno, y el otro debe ser aquí. Un montón, 100 metros, un montonazo. La distancia otra que voló casa. ese techo podría Ese que vemos allá. a cualquiera en el Sí, camino. sí. Terrible. Y después, Seguimos avanzando, estamos en vivo, ¿no? Miren cómo quedó esta casa. Totalmente a la intemperie. Mati. Y es notable la diferencia, chicos, entre las casas que tienen un techo de hormigón y las que tienen techo de chapa. En el caso de muchas, hablamos de más de un centenar de casas que tienen techo de chapa, han terminado en cualquier lado. Miren acá, caminando nos encontramos con un perfil que vaya a saber de dónde ha venido. O los vemos por allá, sobre las ligustrinas. Como lanza, ¿no? Fíjate, viste la casa aquella. Mati, tomo la palabra del vecino. No sé si Miren se acá. está perdiendo. Ahí está. Sí, miren. Esto que decía y se lo traslado a Roshi. El viento fue y vino sobre el mismo sector, Roshi. Como que lo que no se llevó en la primera Sí. se lo llevó a la vuelta. Eso lo decía el vecino. ¿Eso es de lo que hablabas vos? Me sorprende Claro, hay que ver la percepción del vecino en el momento del viento. Me sorprende. supuesto. Habitualmente, cuando es microrráfaga, el viento se mueve en una sola manera, ¿sí? Es raro que vuelva. Si fuera un tornado, gira. Hay que ver la sensación del vecino, ¿sí? Pero claro, al ver los postes partidos, ahí podríamos llegar a hablar. Hay una imagen que es medio clara, que en algún momento si la podemos ver, que se ven unas ventanas y se ve cómo las cosas van pasando, pero medio en círculo, ¿sí? Que se hayan dado dentro de esta... Ayer hablábamos supercelda, ¿sí? Una supercelda es una celda de tormenta que tiene dentro de esa celda un montón de cosas que pueden llegar a pasar, como partes de microrráfagas o algunos mini tornados que se pueden ir dando dentro de una gran tormenta. Vamos a ver la imagen esta que les quería mostrar, la de que se ve desde adentro como de un comedor, ¿sí? Y acá sí se ven las cosas como pasan. Quiero que lo miremos juntos esto. Porque ven, hasta el viento podría decirse que es circular, ¿sí? No sé si ustedes lo notan igual que yo, pero cómo las parece cosas un pasan de tornado, manera entonces. circular. Eso puede ser... Claro, por eso te digo, dentro de un contexto de microrráfaga se puede dar algún mini tornado, estoy hablando de mini tornados un montón, ¿no? Pero bueno, igual, ¿no? hay tornados que son muy, muy fuertes y los que son más débiles pueden llegar a generar estos desastres también. Así que todavía me parece que hay mucho por peritar antes de afirmar, ¿sí? En algún lugar van hacia una sola dirección, como vemos las caídas, y hay otras imágenes donde se puede ver una suerte de viento circular
que habría que terminar de analizar. Mati, no sé, a ver qué opinan los vecinos, si el viento era como circular también por momentos. Un desastre. Mira, acá estamos mostrando otra casa, Rosy. Observen el techo, cómo ha quedado. Dame imagen del techo, por favor. Miren, cómo ahora han vuelto a poner las maderas por arriba de las chapas, porque, insisto, aquí para la tarde se esperan nuevas ráfagas de viento y es lo que preocupa. Con permiso, por favor. Bueno, buen día, si así puede decirse. ¿Quiénes viven aquí? Yo, mi señora y los 3 nenes. ¿Han recibido alguna ayuda de vecinos nomás? Sí, de vecinos y la verdad que se pusieron todo a la expectativa. ¿Cómo fue el momento de las ráfagas? Muchos vecinos me dicen, en segundos me quedé sin techo. No sé, habrá contado hasta 10 y fue en 10 segundos, no quedó nada. O sea, estábamos mirando por la ventana, que era normal, una lluvia de siempre, y en un momento ya desde acá a 1 metro no se veía nada. Nada se veía y nos fuimos a la piecita esta, que es la única que se salvó, y nada, se escuchó un estruendo y cuando nos asomamos, porque no sabíamos qué hacer, para qué lado salir, ya bueno, estaba así como él lo ve ahora. Vemos el material aislante, las chapas por todos lados, y es impresionante ver cómo han volado chapas o perfiles de construcción por 100, 200 metros. Sí, aparte, exactamente, de vecinos hay muchos aislantes que son de los vecinos que han... La verdad es increíble la fuerza del viento. Gracias. El testimonio de los vecinos de 9 de julio. Centenares de techos como este que vemos en esta casa con la familia que estamos conversando. En unos segundos quedaron prácticamente a la intemperie. Bueno, gracias Mati. La verdad que las imágenes son más que elocuentes de cómo se ha vivido ahí el 9 de julio en diferentes sitios. Bueno, está en Berisso ahí Rossi con la problemática de la inundación, del agua que entró a las casas, pero lo de 9 de julio es terrible porque hay unos daños materiales dramáticos, muy grandes, la verdad, muy grandes. Es desesperante ver que hay familias que perdieron su casa. O sea, perdieron su casa. Uno a veces... Terrible. O sea, cuesta dimensionar esto hasta que te sucede, hasta que le sucede a alguien cercano, pero digo, es elocuente y no estamos contando un caso de una casa dañada, estamos hablando de decenas y decenas de casas y de barrios enteros anegados, en este caso destruido, en otros con el agua adentro, que el agua a veces es tan dañina como el viento, como la destrucción en sí misma. Digo, hay muchas familias argentinas padeciendo literalmente esta tormenta. Y esto sigue, claro. No es que pasó. No. Llueve ahora en un rato de nuevo. Claro. No sé el horario. Venimos Rossi, de la semana ¿la estimación cuál es? Mira, más o menos se estima para las 4 o 5 de la tarde que podemos volver a tener lluvias y viento. Es más, ahora lo que van a ver quizás en algunos sectores del AMBA, hasta como que hay resolana, que está empezando a querer salir un poquito del sol, eso no es positivo, ¿sí? Es bien negativo porque como no bajó la temperatura, lo que va a hacer justamente ese sol es seguir calentando, dando más humedad, dándole más potencia a la tormenta que se puede generar cuando entre el frente frío. Entonces, que salga el sol, la verdad, hasta que no entre el frío no lo celebremos.